Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Hernández. Este va a ser mi primer video para este nuevo canal de YouTube que voy a empezar a hacer. Ya tenía un canal anterior, pero bueno, voy a empezar con este a documentar todo mi proceso desde cero, para empezar con cero suscriptores. Nada, gente, mi nombre es Cristian Hernández. Para los que no me conocen, tengo 21 años. Este video lo voy a hacer para contarles mi historia, contarles de dónde vengo, contarles quién soy, contarles todo el proceso del cual he pasado y para abrirme ante ustedes, ya que este es mi primer video, y para motivarlos a ustedes a que si se sienten identificados con mi historia, sepan que ustedes pueden hacer un cambio radical en sus vidas. Gente, mi nombre es Cristian Hernández, tengo 21 años, soy de Colombia. Actualmente me encuentro viviendo en la ciudad de Medellín, y para resumirles un poco mi historia desde el principio, yo vengo de una familia de clase media. Nunca nos ha faltado absolutamente nada, siempre he tenido todo lo que ha sido la comida, mi ropa, el estudio, pero siempre hubo algo que faltó en mi vida, que fue como la comunicación, que fue el amor, que fue que me transmitieran mis padres ese amor, por lo que yo crecí desde pequeño muy resentido ante esto, porque yo pensé que mis papás no me amaban porque ellos no me lo comunicaban, ellos me lo demostraban con acciones, pero uno cuando es un niño entiende cuando le dicen las cosas, cuando se siente ese afecto cercano, ese afecto físico. Entonces yo crecí con esa falta de amor, y la falta de amor es lo que lleva a las personas a no tener confianza, a no tener autoestima, a no tener seguridad propia, a ser unas personas indecisas. Y yo crecí con esto. Obviamente no culpo a mis papás por eso, porque yo era responsable si cambié esa situación o no. Entonces, a medida que fui creciendo, al principio tuve la mala fortuna de que cuando estaba pequeño mi abuela ya tenía una tienda, y ella me daba dulces. Entonces yo me acostumbré desde muy pequeño a comer dulce, y sabemos que el dulce es algo que es adictivo para el cerebro. Entonces yo desde muy pequeño consumía demasiado dulce, todos los días quería dulce, todos los días quería dulce, y esto es algo que afecta mucho a tu cerebro, porque te vuelve adicto a sentir ese placer de cuando comes un dulce, y te vuelves dependiente a esto. Y a medida que fui creciendo, yo me daba cuenta de que yo era una persona diferente. O sea, yo hacía cosas diferentes, tenía una forma de ver la vida diferente, y más o menos cuando tenía 8 años, yo digo que a raíz de todo esto, de la falta de amor, de estar acostumbrado a ese placer del dulce, descubrí algo, me mostraron algo, unos supuestos amigos, que era la pornografía. Y yo a los 8 años, o sea, estaba muy pequeño, de verdad, me enganché con ese problema de la pornografía. Y fue sino hasta hace unos meses, antes de cumplir mis 21 años, que pude superar esto, porque fueron 12 años de lucha. Pues de lucha no, porque antes ni lo reconocía, sino que este tiempo, cuando me di cuenta de ese problema, fue una lucha contra mí mismo, de dejar esta adicción, porque es demasiado adictivo. La pornografía es igual o más adictiva que ni la cocaína. Entonces, a los 8 años yo me enganché con esto, y a medida que fui creciendo, o sea, estaba muy apegado a esto. Yo era una persona pues que me gustaba relacionarme con los demás, era un niño que le gustaba jugar, que le gustaba salir, pero siempre crecí con eso de por ejemplo, ver a mi mamá que ella trabajaba todo el día, y a mí me dejaba en el colegio prácticamente todo el día también. Yo casi no la veía de noche, y yo veía en ella siempre como esa cara de dolor, de sufrimiento, y yo relacioné todo esto con el trabajo, y realmente era por eso, porque mi mamá literalmente dio su vida por el trabajo, sacrificó su salud, me sacrificó a mí porque no pasaba tiempo conmigo, no descansaba prácticamente ni los fines de semana. Y yo crecí viendo esto, y me sentía muy solo. Yo era una persona que era muy solitaria, no me gustaba, o sea, no me gustaba, no, sino que mantenía siempre muy solo, hablaba mucho conmigo mismo, o sea, era una persona muy solitaria. Y yo le comentaba esto a mi mamá, le decía que yo quería un hermano, que yo quería una compañía, porque realmente no la tenía, y yo mantenía solo, tampoco tenía la compañía de mi mamá.
Entonces yo también crecí con esa falta de como esa persona que me transmitiera como ese amor, esa confianza. Entonces yo era muy manejable, me dejaba manejar por lo que me dijeran otras personas, por la misma falta de confianza que tenía. Entonces, más o menos cuando cumplí los 12 años, tuve un trauma que fue mi adolescencia, que fue el tema del cambio hormonal, y se me brotó toda la cara. Toda la cara la tenía llena de acné, todavía tengo uno que otro, pero ya no me afecta, pero en esa época sí fue en cuestión de meses que se me brotara toda la cara y eso me llevó a estar totalmente deprimido. Yo no quería ni salir de mi cuarto, me refugié mucho en videojuegos, en la pornografía, ya no quería relacionarme con nadie, me cerraba totalmente, iba al colegio siempre con la cabeza agachada, no quería que nadie me mirara. Cuando me miraba al espejo me daban ganas de llorar porque no me gustaba lo que veía. Me acuerdo una vez que duré 6 meses sin mirarme prácticamente al espejo porque yo me miraba así, aunque sea de reojo, y me daban ganas de llorar del aspecto o sea, tan horrible que yo decía que me veía, porque realmente eso era lo que me metían a mí en la cabeza las personas con las que yo me rodeaba, que eso era algo asqueroso, que eso se veía muy mal, que usted por qué no se cuida la cara, y yo sufrí con eso porque yo me echaba cualquier cantidad de cosas en la cara, cualquier remedio que salía inventado yo me lo echaba. Eh, hice hasta lo imposible, no comía nada de grasa, mejor dicho, tomaba pura agua. Yo hice hasta los remedios más y yo no veía feliz porque yo estaba idealizado con que tenía que tener una cara hermosa, una cara limpia para yo sentirme feliz. Entonces esto lo único que me generaba era frustración y dolor. Yo llegaba prácticamente todos los días a llorar a mi casa, no sabía qué me estaba pasando, llegué hasta el punto de pensar como en quitarme la vida, en hacer algo para dejar ese dolor. Y me acuerdo un día perfectamente que yo dije, yo no voy a tomar esa decisión de quitarme la vida porque no quiero, tenía 12 años, 12, 13 años, no quiero causarle ese dolor a mi familia, a mi mamá, y yo sé que yo no lo voy a hacer porque mi vida va a cambiar y mi vida va a ser maravillosa, y yo tuve esa plena confianza y esa fe de que eso iba a ser así, que yo no tomé esa decisión, y prácticamente fue hasta los 18, 19 años que pude como superar este trauma que me dejó eso. Fue un proceso largo, pero bueno, agradezco ese proceso porque eso hoy en día me fortaleció mucho como persona. Y ahora lo siguiente fue a mis 17 años, a medida que fui creciendo, pues me fui relacionando con más personas. Ya eran las épocas de que el tomar, de que salir de fiesta, que el alcohol, y ya me empecé a ir más como por ese lado, precisamente porque, bueno, yo les conté eso, también mi sueño era jugar fútbol profesional. Yo empecé a entrenar fútbol y me gustaba mucho el fútbol, entrenaba a diario, tenía esa disciplina. El fútbol era lo que me sacaba de esos momentos o de esas situaciones que yo no me sentía bien conmigo mismo, que estaba deprimido. Yo siempre iba a entrenar. El fútbol era lo que me mantenía como centrado en algo y me ayudaba mucho a relajarme de ese mundo en el que vivía. Y, y a los 17 años abandoné el fútbol, dije que eso ya no lo quería. Tampoco busqué muchas opciones para, para salir adelante con esto porque no tenía la mentalidad. Pero bueno, entonces a los 17 años dejé el fútbol. Ahí estaba cursando mi grado 11 ya para salir del bachillerato. Y ahí fue cuando dejé mi mente vacía y llegó esa persona, ese supuesto amigo, el cual yo le tenía confianza y tenía cierta emoción hacia él. Eh, y me dejé convencer de salir de fiesta, de relacionarme con personas que consumían drogas, que fumaban y todo ese tema. Entonces me dejé envolver de eso y terminé en cuestión de meses metido en ese mundo. Ya yo no quería estar todo el día de fiesta, quería salir de fiesta entre semana, 2, 3 días. Ya no me cuidaba mi físico, me adelgacé mucho, empecé a rodear de personas que realmente no valían la pena. Empecé a tener problemas en mi casa con mi mamá, yo no quería llegar a la casa, quería mantenerme en la calle, de fiesta, ya no comía por consumir drogas, consumí literalmente en cuestión de meses como 4 o 5 drogas diferentes.
fumar cigarrillo, empecé a fumar demasiado cigarrillo. No era una persona a la cual yo admirara, o sea, me estaba destruyendo de una manera tan terrible, y era por esto, por el principio que les conté, por la falta de amor, por la falta de autoestima que yo tenía en mí mismo, por la falta de un propósito. Por esto yo caí en eso, porque yo no sabía qué hacer con mi vida. Entonces yo llenaba ese vacío con eso, con la droga, con el alcohol, con salir de fiesta, con la pornografía. Empecé a rodear de ese tipo de personas, y ya tuve problemas con mi mamá, con mi papá, los insulté. Una vez, cuando me fui a graduar, le dije a mi papá que yo no quería que él fuera a la graduación porque yo no quería verlo allá. Mi mamá tampoco fue porque me dijo que yo no era el hijo, y fueron épocas donde yo empecé a robar. Era muy mentiroso, era una persona que tenía una mala intención, que siempre quería mirar con mi beneficio propio, mirar cómo le quito a este, mirar cómo. Entonces fueron épocas donde yo estaba totalmente perdido, me convertí en otra persona, literalmente. Mi aspecto físico era o sea, se notaba que estaba hundido en la droga. Y, y bueno, después de los 17 años bueno, en esa época terminé parando en un centro de rehabilitación. Llegaron a mi casa, me acuerdo el día de mi graduación, que salí de fiesta esa noche, me metí un montón de cosas, llegué a mi casa loquísimo, me acosté a dormir, y al otro día llegaron dos tipos, se tiraron en mi cama y me esposaron, me sacaron esposado de mi casa como si fuera un ladrón, como si fuera, mejor dicho. Y me llevaron al centro de rehabilitación, y allá estuve 3 meses. Y allá vi muchas cosas, vi como personas jóvenes de 20, 21 años que consumieron drogas duras, más duras de las que yo consumí, terminaron quemándose el cerebro, terminaron en la calle, o sea, se quedaban como en el limbo, como que no reaccionaban. eh, y esto para mí fue como un choque duro de darme cuenta hasta qué punto la droga puede destruirte, puede acabar con tu vida. Y, y fue una experiencia en parte dura porque estaba encerrado, pero fue muy, muy gratificante porque aprendí muchas cosas. Pero lamentablemente hoy en día se ve mucha hipocresía, y allá mismo dentro del centro de rehabilitación consumí droga, porque allá movían eso. Y me parece increíble y terrible la hipocresía en la que hoy en día hay centros de rehabilitación de este tipo que allá mismo consumen drogas. No entiendo. O sea, pero bueno, esto pasó, después yo salí de ahí, y en eso pues entró la pandemia. Yo iba a empezar a estudiar algo que la verdad, o sea, iba a empezar a estudiar en la universidad algo que la verdad yo pensaba que me gustaría, pero era como por hacer algo, porque realmente no sabía todavía qué hacer con mi vida. Ahí iba a cumplir mis 18 años, y empecé a estudiar virtual, y, y la idea era irme para otra ciudad a estudiar. Y entonces yo no pasaron ni unos como 5 o 6 meses, y yo otra vez me empecé a aburrir, porque era eso, porque esa carrera yo no le veía realmente un sentido, y volví a buscar a este tipo de personas con las que yo salía de fiesta, y volví a salir con ellos, y volví a recaer en el alcohol, en las drogas y esto, por lo mismo, porque yo no sabía qué hacer con mi vida. Estaba escapándola, ese sentimiento de que no me gustaba mi vida, de que no tenía un propósito, de que no tenía amor propio, y no sabía realmente qué sentido tenía la vida. Entonces volví a esto mismo, volví a salir de fiesta, volví a esto, pero ahora estaba más callado, que mi mamá ni mi papá se dieron cuenta. Y después llegó la noticia que me cambiaría la vida, que fue el 8 de abril del 2021, 5 días antes de mi cumpleaños 19. Mi papá tuvo un accidente laboral y falleció. Y esto fue algo que me chocó tanto, como me dio un golpe de tanta realidad, eh, que yo no entendía qué estaba pasando. O sea, no entendía cómo mi papá podía estar vivo un minuto y al otro minuto ya no. Y esto me llevó
a recaer más duro porque no tenía fortaleza mental para afrontar esa realidad, y recaí más duro en la droga, prostitución, alcohol, rodeándome de todo ese tipo de personas. Yo escapaba con tanta fuerza ese sentimiento de pensar que mi papá se murió y yo no le agradecí todo lo que él hizo por mí, de pensar que me faltaron muchas cosas por vivir, de pensar que fui muy desagradecido con él, que, que no, o sea, que no le dije cosas que tenía que haberle dicho, y eso fue una realidad muy dura para mí. Y después de eso yo me hundí mucho en eso, en la droga, en ese resentimiento con la vida, con Dios, de por qué me había quitado mi papá, de por qué eh, no me había durado más tiempo. Y me dio un golpe de realidad de pensar que las cosas no son para mañana, porque las cosas las tenemos que hacer hoy. O sea, agradezcan a las personas hoy, abracen a las personas hoy, díganle a las personas que tienen que decirles hoy, porque el día de mañana ustedes no saben si van a estar, y muy probablemente no estén, y después cae ese arrepentimiento que es muy duro, se los digo por experiencia. Y bueno, después de lo que pasó con la muerte de mi papá, yo recaí muy duro, y en agosto de ese mismo año, el 2021, bueno, yo conocí a mi pareja, a mi mujer, que fue la mujer que literalmente me salvó la vida, que me ha ayudado en todo este proceso de cambiar quién soy, de dejar todo ese mundo, todo ese pasado oscuro. eh, y en agosto del 2021 yo tuve un accidente en una moto, iba drogado, iba tomado, y menos mal tenía el casco, porque donde no hubiera tenido casco hubiera terminado vuelto nada. Y casi, y por poco, por unos metros que hubiéramos avanzado más, hubiéramos literalmente habernos ido por un barranco, y hubiera terminado pues lo más probable muerto, o en un hospital vuelto nada también. Y, y ese fue el golpe más duro de realidad de mi vida, donde yo me di cuenta de que por mis propias acciones, por mis propias decisiones, casi pierdo mi vida. Hubiera dejado a mi mamá viuda, sin un hijo, hubiera dejado a mi pareja sola. Y cuál hubiera sido, eso fue lo que más me chocó a mí, cuál hubiera sido mi historia, la historia de una persona, de un joven de 20 años, de 19 años que tenía en ese entonces, un drogadicto, se murió en una moto, se fue por un barranco porque estaba drogado, porque estaba borracho. Y realmente qué hice con mi vida, qué impacto dejé en este mundo, a cuántas personas ayudé, qué de bueno hice en este mundo. Eso fue lo que a mí me chocó mi mente, y me hizo entender de que yo tenía que hacer un cambio. Entendí el para qué mi papá había muerto, que fue para que yo cambiara mi vida, que fue para que yo fuera ese hombre que a mí me respeto, que fuera para que yo le diera la mejor vida a mi familia, para que yo cambiara la realidad de mi vida, para que yo ayudara a otras personas a que también lo lograran. Para eso fue que mi papá murió. Cuando yo entendí el para qué, empecé a trabajar durísimo. Me ayudó mucho contarle todo este pasado a mi novia, a mi mujer, sacar todos esos traumas, sacar todo ese resentimiento, y ella me ayudó mucho a sanar todo eso con el amor y el cariño que ella me dio, que era lo que a mí me faltaba. Y literalmente, o sea, empecé a trabajar. Ahí fue cuando empecé a emprender en octubre del 2021. Empecé a emprender, empecé mi proceso de desarrollo personal, empecé a crecer como persona, empecé a entenderme, a conocerme a mí mismo, a sanar todo ese pasado, todos esos traumas, a cambiar mi mentalidad, a cambiar mis hábitos. Y fue un proceso muy bonito porque me aislé totalmente del mundo, me centré en mí, en trabajar en mí, en construirme como persona, y dejé vicios, dejé malas amistades, dejé todo esto, pero todavía tenía malos hábitos, y ahí está el problema. Todavía consumía, todavía tomaba alcohol, pues no era seguido, pero igual tomaba alcohol, y tenía mi problema con la pornografía. Lo que fue el 2021, lo que fue el 2022, emprendiendo, aprendiendo mucho, fracasando, dándome cuenta de mis falencias, de mis faltas de paciencia, de ver el largo plazo, mis faltas
de desarrollarme más como persona, de crecer más mi mentalidad, de mejorar en mis hábitos. Todo esto ha sido un proceso de mucho crecimiento y de mucho aprendizaje constante, de, de invertir en personas, de leer libros, y todo esto me ha ayudado a ser la persona que soy hoy y a sanar todos mis miedos, todos mis traumas, a sentirme mucho más realizado como persona. Y todo esto me ha ayudado a eso. El 2022 fue un año de mucho aprendizaje, bueno, estaba estudiando yo en la universidad y estaba emprendiendo a la vez. Trabajaba durísimo, todo el tiempo que me quedaba libre lo metía para emprender. eh, Me trabajaba, aprendía, eh, pues estaba también con mi pareja, también me ayudó mucho en ese proceso. Pero yo me di cuenta que yo no tenía resultados en lo que quería porque yo no había cambiado mis hábitos, tenía vicios. Entonces, cuando tú tienes un vicio, cuando tú tienes una emoción negativa, que sea un solo vicio, tú vas a estar constantemente dando vueltas en la vida, porque el universo se da cuenta de que tú no estás preparado para adquirir la riqueza y la abundancia, porque la riqueza y la abundancia no llega a una persona que tiene vicios, que tiene emociones negativas. Entonces fue hasta ahora, hasta el 2023, a principios, que yo dejé la universidad. Me di cuenta de que eso era lo que, o sea, yo no quería eso para mi vida, que allá estaban todas las ovejas que querían ser buenos empleados. Yo quería algo diferente porque yo no quería pasar por eso mismo que pasó mi mamá, de sufrir en ese trabajo, de enfermarse y que después no le dieran nada. Yo quería algo diferente, quería una libertad para mí, para mi pareja, para mi familia, darle la mejor vida, y por eso escogí el camino más duro, que es el de emprender, que es el de la autodisciplina, del desarrollo personal. Y, y hasta ahora, hasta principios de este año, pude sanar todo ese problema con la pornografía, que fueron 12 años. Fue la adicción más dura que yo dejé, porque era mucho tiempo con ese hábito, y me daba mucha ansiedad cuando dejaba de hacerlo y recaí varias veces. Pero la última vez me daba tanto, o sea, me daba síndrome de abstinencia, que yo me daba vueltas en la cama de la desesperación de ver eso. Fue un proceso muy duro. Entiendo a las personas que han consumido drogas por mucho tiempo, porque es el desespero y el dolor que eso da, y por eso les digo que, o sea, mi vida no es que haya sido fácil en el sentido, pero también fueron muchas cosas que yo tenía en mi mente, problemas que yo tenía, traumas realmente mentales. No eran como tal problemas reales como uno los ve ahora, que puede ser que no tienes para comer, que no tienes dónde dormir, que esos ya son problemas más reales. Pero bueno, fueron cosas que tuve que sanar de adentro para poder sentirme realizado y poder atraer a mi vida lo que quiero: la riqueza, la abundancia y la felicidad y la gratitud, que es como me siento ahora. Muy feliz, muy agradecido, porque pasé por todo este proceso y realmente lo agradezco, porque todo esto es lo que me ha convertido en la persona que soy hoy, y me siento muy feliz y muy agradecido, también de compartir todo este contenido con mis personas, con las personas. También lo comparto en mi Instagram, lo documento. Me pueden seguir, ch.mentor, ahí documento mi vida, aporto un mayor valor. Y nada, gente, muchas gracias por ver el video. Espero mi historia se hayan identificado, se hayan inspirado, entiendan que uno realmente, si quiere, si toma la decisión de cambiar, no esperen a pasar por ciertas cosas que yo pasé, de perder a un ser querido, de prácticamente casi perder la vida para cambiar. Tomen la decisión ahora de crecer como persona, de cambiar ustedes quienes son, y el resto llegará a su vida en consecuencia. Entonces nada, gente, muchas gracias por ver el video y nos vemos en un siguiente video.